La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Es una alegría saludarte también hoy en nuestro encuentro diario con Jesús a través de su bendito Evangelio. Lunes 12 de junio. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Nos va a decir Jesús lo más importante que Él piensa. Estamos en el tiempo ordinario, que no significa un tiempo poco importante, sino un tiempo muy importante para confirmar en nosotros todo lo que hemos vivido en la Pascua. De hecho, todavía estamos en el ámbito de estas grandes fiestas que vienen después de la Pascua. El domingo ayer hemos celebrado la solemnidad de la Santísima Trinidad con una alegría enorme y el domingo que viene celebraremos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor, el Corpus Christi. Ahora vamos a comenzar la lectura del Evangelio de San Mateo. Durante el tiempo ordinario, ahora durante un periodo muy prolongado de todo este tiempo ordinario, vamos a acompañar a Jesús en toda su vida pública. Ya le hemos acompañado en gran parte de su vida pública durante todo el tiempo de la Cuaresma. Hemos ido viendo cómo el Señor va caminando hacia Jerusalén para dar la vida por nosotros. Pero los evangelios de Cuaresma están centrados en ayudarnos a nuestra conversión a través del descubrimiento del amor misericordioso de nuestro Padre del Cielo. Y ahora, en este tiempo ordinario, simplemente nos vamos a centrar en acompañar a Jesús día a día en su vida pública. El Evangelio de hoy, que es de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12, es el comienzo del Sermón de la Montaña. Es el primer gran discurso de Jesús tal como nos lo enumera San Mateo. San Mateo nos cuenta al principio la infancia de Jesús, después el comienzo de su vida pública con el bautismo, las tentaciones, y ya casi después de eso nos presenta el gran discurso de Jesús, que es el Sermón de la Montaña, que es todo el capítulo 5 de San Mateo, como para contarnos ya desde el principio qué es lo que Jesús ha venido a contarnos, qué es lo que Jesús ha venido a traernos, cuál es el corazón de su enseñanza. Eso es de lo que nos habla San Mateo en el capítulo 5. Eso es de lo que nos habló Jesús en el Sermón de la Montaña. Lo esencial de su enseñanza. ¿Y qué es lo esencial de la enseñanza del Señor? ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú comprendas como lo esencial para ser discípulo suyo? ¿Qué es lo que Jesús piensa que nosotros tenemos que hacer en la vida? Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Querido hermano, querida hermana, ¿quién se atreve hoy a hablar de felicidad? Estamos en un mundo que no cree la posibilidad de la felicidad. Y pensándolo humanamente es comprensible, porque vemos tanta injusticia en el mundo, tanto mal, tanta violencia, tanta opresión, tanto sufrimiento, tantas enfermedades, tantas guerras, tantas luchas. Entonces una persona que no cree profundamente en Jesucristo, incluso aunque se diga cristiano, aunque se diga católico, pero si no cree profundamente en Jesucristo, no tiene esperanza, porque piensa, si todo está tan mal, ¿qué podemos esperar de la vida? ¿Qué podemos esperar del futuro? Si tú miras la televisión, los informativos, si tú escuchas la radio, ¿quién se atreve a hablar hoy de felicidad? El hombre está llamado a ser feliz y a construir un mundo de alegría y de paz, pues casi nadie. No creemos que sea posible. Y hablamos casi siempre de lo malo, de lo negativo. Pero Jesús nos habla de felicidad, bienaventurados. Y este es el sermón de la montaña, este es el corazón de su enseñanza. ¿Cuál? Que ha venido a hacernos felices. Eso es lo primero. Dios ha venido al mundo para que descubramos la felicidad. Dios ha venido al mundo para que descubras la felicidad. Pero, ¿cómo es esa felicidad a la que Jesús te llama? Escúchale al Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una expresión que siempre nos
nos resulta un poco difícil de entender. ¿Qué significa eso de pobres en el espíritu? Una explicación maravillosa de eso es la que está en el número 716 del Catecismo. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, es decir, que se fían completamente de Dios, aunque sus caminos sean misteriosos, difíciles de comprender. El pueblo de los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías, de Jesucristo. Todo esto es, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esos son los pobres de espíritu, los humildes, los mansos, los que se fían completamente de Dios aunque no comprendan, los que esperan la justicia, que no es venganza, sino la santidad, el mundo lleno del amor de Dios, del cumplimiento de la voluntad de Dios, los que esperan la justicia no de los hombres, sino de Jesucristo. Y continúa el Catecismo: esta es la calidad del corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu Santo. Los pobres de espíritu son los que tienen el corazón purificado e iluminado por el Espíritu Santo. Pues esa es la explicación de quiénes son los pobres en el espíritu, de los que Jesús dice que son bienaventurados. Bienaventurados los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, es decir, de la santidad, los que tienen un deseo ardiente, vehemente, de que en el mundo se cumpla la voluntad de Dios, de que se ame a Dios, se le adore y se le obedezca. Y ellos mismos tienen un deseo ardiente de vivir eso ellos mismos. Bienaventurados los misericordiosos, los que no condenan al hermano. Bienaventurados los limpios de corazón, los que no viven en el pecado, los que se convierten del pecado. Bienaventurados los que trabajan por la paz con Dios, porque esa es la que produce la paz entre los seres humanos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, es decir, por cumplir la voluntad de Dios en su vida, por hacer lo que es bueno y recto a los ojos de Dios. Esta es la enseñanza primera de Jesús, la gran enseñanza primera. Son felices los que viven fiándose de Dios, viviendo el camino de la santidad, amando, perdonando. Ese es el feliz, porque hay una promesa para él en el cielo. Esa es su alegría. Su alegría no es el triunfo en esta tierra, sino que son felices porque esperan el cumplimiento de las promesas de Dios, que es un cumplimiento que va más allá de lo que en este mundo podemos ver y sentir.
La Reina de la Paz nos habló de una manera preciosa sobre los pobres en el espíritu, que alcanzan las promesas de Dios. En el mensaje del 2 de noviembre del 2014 dijo algo tremendo nuestra Madre. Mi hijo me ha prometido que el mal no vencerá nunca. ¿Quién diría hoy en día que el mal no va a vencer? Mi hijo me ha prometido que el mal no vencerá nunca, porque aquí estáis vosotros, almas de los justos. Vosotros que tratáis de rezar vuestras oraciones con el corazón. Vosotros que ofrecéis a mi hijo vuestros dolores y vuestros sufrimientos. Vosotros que comprendéis que vuestra vida es solo un abrir y cerrar de ojos. Vosotros que anheláis el reino de los cielos. Esos son los pobres en el espíritu. Meditad este mensaje porque merece la pena. Todo esto os hace mis apóstoles y os conduce al triunfo de mi corazón. Estamos de enhorabuena porque el Señor nos dice felices, el Señor nos dice que el bien va a triunfar, el Señor nos dice que vivamos nuestra vida con amor porque Dios lo ve todo y a través de nosotros Él renovará la faz de la tierra por su infinito poder y misericordia. Que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga, querido hermano, querida hermana. Se me olvidaba, recordad que nos vemos en el programa Aprende con la Biblia con Carlos y con Beatriz en este lunes. Nos vemos para comprender mejor la palabra de nuestro Señor, la Sagrada Escritura.